Hay gestos de amor que pesan más que 1000 silencios, y hay ayudas que, en lugar de aliviar, encadenan. En el corazón de muchos padres y madres vive un impulso profundo, casi instintivo, proteger a sus hijos del dolor, del error, del fracaso. Pero cuando ese impulso se vuelve constante, excesivo, omnipresente, el amor se transforma en un muro invisible. Y sin querer, mientras se ofrece todo, se destruye lo que más se desea preservar: la fuerza interior del hijo, su autonomía, su confianza en sí mismo. ¿Has sentido alguna vez que tu ayuda, tan bien intencionada, termina siendo un peso para quien amas? ¿Has notado cómo a veces, al querer evitarle sufrimiento a tu hijo, le robas la oportunidad de crecer? Hoy quiero que caminemos juntos por este sendero delicado, porque hay momentos en los que ayudar a tu hijo lo destruye en silencio. No por maldad, no por negligencia, sino por ese amor que aún no ha aprendido a soltar. Confucio lo enseñaba: quien sostiene al pájaro sin dejarlo volar, termina por asfixiar sus alas. Respira hondo. Aquí comienza nuestro viaje. No lo destruyas con tu amor. Doña Teresa tenía 71 años y un corazón que, como decía ella misma, ya no cabía en el pecho de tanto querer. Había criado a su único hijo, Samuel, con un amor incondicional y una entrega que a veces rozaba la abnegación total. Viuda desde joven, había asumido sola el desafío de criar a un niño sensible, tímido, inteligente. Durante años, cada decisión de su vida giró en torno a Samuel: su bienestar, su educación, su felicidad. Cuando él enfermaba, ella pasaba noches enteras en vela. Cuando enfrentaba problemas en la escuela, ella intervenía con los maestros. Cuando sufría una decepción, ella llenaba los vacíos con dulzura y protección. Ese amor absoluto parecía ser su mayor virtud. Todos la admiraban. «¡Qué madre tan dedicada!», decían. Pero en el silencio de su casa, Teresa comenzaba a preguntarse, con una voz que apenas se atrevía a escuchar, si esa dedicación no había construido también una jaula dorada. Samuel tenía ya 34 años. Vivía solo, en apariencia, pero cada día recibía llamadas constantes de su madre, consejos no solicitados, ayudas que no pedía. Si enfrentaba un problema económico, Teresa intervenía sin que él lo supiera. Si dudaba en alguna decisión, ella se ofrecía a resolverla. Si mencionaba un desánimo, ella corría a ofrecer soluciones, a cargar con su peso. Y Samuel, lejos de fortalecerse, parecía cada vez más frágil, más dependiente, más inseguro. Una tarde, en medio de una conversación telefónica, el tono de su hijo cambió. «Mamá, por favor, necesito espacio. A veces siento que no puedo respirar». Las palabras golpearon a Teresa como un viento helado. Se quedó muda. Jamás había querido hacer daño. Todo lo que había dado era amor. ¿Cómo podía su hijo sentirlo como una carga? Colgó el teléfono con lágrimas en los ojos. Durante horas caminó por la casa como un alma en pena. ¿Dónde había fallado? ¿Cómo podía entender aquello? Esa noche, sin encontrar consuelo, decidió salir a caminar. El aire frío de la calle le clareó la mente. Sus pasos la llevaron casi sin darse cuenta a la pequeña librería del barrio. Allí, en el escaparate, un libro llamó su atención: El arte de soltar, enseñanzas de Confucio para el amor consciente. Lo tomó como quien toma una tabla en medio del naufragio. Esa misma noche, comenzó a leer. En una de sus páginas encontró estas palabras: Quien ama desde el miedo, ayuda para control. Quien ama desde la sabiduría, ayuda para liberar. Teresa comprendió de golpe. Su ayuda constante, su protección incondicional, habían estado teñidas de un temor profundo a que su hijo sufriera, fracasara, se perdiera. Y ese temor la había llevado sin querer a impedirle desplegar sus propias alas. Pasó la noche entera leyendo, llorando, reflexionando. Al amanecer, tomó una decisión. Necesitaba entender más.
Días después, asistió a un pequeño retiro de filosofía práctica. Allí, el maestro, un anciano de mirada clara, comenzó su enseñanza con una frase que pareció dirigida a su alma. El Padre sabio no camina delante del Hijo para apartar las piedras del camino. Camina a su lado enseñándole a sortearlas. Durante el retiro, Teresa comprendió que había actuado muchas veces por miedo disfrazado de amor, que al evitarle a Samuel cada caída, cada dificultad, había debilitado su capacidad de confiar en sí mismo. Al final de la sesión, se acercó al maestro. Con voz quebrada confesó: «Maestro, he protegido tanto a mi hijo que hoy siento que no sabe valerse por sí mismo. ¿Cómo puedo reparar esto?». El anciano le tomó las manos con suavidad. «El primer paso, hija, es soltar el miedo que anida en tu propio corazón. El segundo es ofrecer presencia sin control, amor sin anulación. Y el tercero es confiar en que el río de la vida sabrá enseñar lo que tú no puedes ni debes evitar». Teresa regresó a casa con el alma removida. Durante semanas trabajó en sí misma. Cada vez que sentía el impulso de intervenir, respiraba hondo, recordaba las palabras del maestro. Cuando Samuel la llamaba con alguna dificultad, en lugar de correr a resolverla, le decía: «Hijo, confío en ti. Sé que encontrarás la manera. Si necesitas que te escuche, aquí estoy». Al principio, Samuel reaccionaba con desconcierto. Luego, poco a poco, comenzó a tomar sus propias decisiones, a cometer sus propios errores, a descubrir su fuerza. Un día, en medio de una conversación, le dijo: «Mamá, gracias por dejarme espacio. Estoy aprendiendo a confiar más en mí». Esas palabras fueron para Teresa la prueba de que su camino de transformación valía la pena, porque hay momentos en los que ayudar a un hijo lo destruye en silencio, no por maldad, sino por un amor que aún no ha aprendido a soltar. Y cuando uno comprende esto, aprende el arte más difícil y más necesario del amor maduro, el de acompañar sin controlar, el de sostener sin invadir, el de amar dejando libres. Antes de dormir, cada noche, Teresa encendía una vela, y mientras la llama danzaba, repetía en su corazón: «Ayudo sin anular, amo sin aprisionar, confío en el camino de mi hijo». En ese gesto sencillo, encontraba la paz de quien ha aprendido que el amor más grande es el que sabe soltar. El cambio iniciado en Teresa era real, pero no sin obstáculos. Cada pequeño paso hacia un amor más consciente desenterraba temores antiguos, profundamente arraigados. Había aprendido a contener el impulso de intervenir, a ofrecer más presencia que soluciones. Sin embargo, en el fondo de su ser persistía un miedo visceral, el de ver a su hijo sufrir. Cada vez que Samuel atravesaba dificultades, una ruptura sentimental, un revés laboral, una crisis de confianza, en Teresa se despertaba una angustia casi insoportable. Su mente empezaba a girar en torno a un único pensamiento: «Tengo que ayudarlo, tengo que evitarle ese dolor». Era un miedo disfrazado de ternura, pero seguía siendo miedo. Una tarde de otoño, Samuel la llamó con voz cansada. Había perdido un trabajo importante y sentía que el mundo se le venía abajo. El corazón de Teresa dio un vuelco. El viejo impulso regresó con fuerza: ofrecerle dinero, hacer llamadas, buscarle otra oportunidad. Quería apartar de su hijo esa sombra que tanto temía. Pero en medio de esa avalancha interna, recordó las palabras del maestro: «Quien ama desde el miedo, ayuda para controlar. Quien ama desde la sabiduría, ayuda para liberar». Respiró hondo. Cuando Samuel terminó de hablar, contuvo el torrente de soluciones que asomaba a sus labios. En su lugar dijo: «Hijo, sé que es duro, y sé que tienes la fuerza para atravesarlo. Si quieres, puedo escucharte, pero sé que este es un camino que tú necesitas recorrer». Del otro lado de la línea hubo un largo silencio. Luego Samuel respondió: «Gracias, mamá. Te siento cerca, sin que me pese. Eso me ayuda más de lo que crees».
Al colgar, Teresa se quedó temblando. Había logrado contener su miedo, pero la inquietud seguía quemando por dentro. ¿Y si su hijo no podía con esa carga? ¿Y si sufría más de lo que podía soportar? Esa noche, en busca de consuelo, volvió al retiro del centro cultural. El maestro la recibió con su acostumbrada serenidad. Al verla, comprendió sin palabras la tormenta que habitaba en su pecho. Teresa se sentó a su lado. Con voz temblorosa confesó: «Maestro, ¿cómo se soporta el miedo de ver sufrir a un hijo sin intentar salvarlo a toda costa?». El anciano la miró largamente. Luego dijo: «Ese es el miedo más profundo del corazón de un padre o una madre. Pero recuerda esto: si siempre proteges a tu hijo del dolor, también lo proteges de su propia fortaleza». Teresa bajó la mirada. El maestro prosiguió: «Confucio enseñaba: el jade se pule con el roce de la piedra, el carácter se templa en la dificultad. Si quitas cada piedra del camino de tu hijo, le niegas el pulido que su alma necesita». Las palabras resonaron como un eco profundo en el corazón de Teresa. «Entonces, ¿debo mirar su sufrimiento sin hacer nada?», preguntó con un hilo de voz. El maestro sonrió suavemente. «No se trata de no hacer nada. Se trata de hacer lo que fortalezca, no lo que anule. Acompañar sin cargar, escuchar sin resolver, estar sin invadir». Por primera vez, Teresa comprendió con claridad que su miedo a ver sufrir a Samuel había sido en realidad un obstáculo para su crecimiento. Había confundido proteger con impedir. Esa noche, de regreso a casa, encendió su vela con un nuevo propósito. Mientras la flama danzaba, susurró: «Confío en la fuerza de mi hijo. Le acompaño, no le sostengo. Le amo, no le anulo». Los días siguientes fueron un campo de práctica constante. Samuel seguía enfrentando dificultades, y cada vez que Teresa sentía el impulso de resolver por él, respiraba hondo, recordaba las enseñanzas, elegía confiar. No era fácil. A veces las lágrimas brotaban sin permiso al ver a su hijo tropezar. Pero también descubría algo nuevo, que cada tropiezo que Samuel enfrentaba por sí mismo lo fortalecía, que en su mirada empezaban a brillar destellos de una confianza renovada. Un día, después de compartir con ella un pequeño logro que había conseguido sin su intervención, Samuel le dijo: «Mamá, gracias por confiar en mí. Me está haciendo bien saber que puedo con esto». Teresa sintió que esas palabras eran el fruto más hermoso de su transformación. Comprendía ahora que el miedo a ver sufrir a un hijo es natural, pero que ceder a ese miedo puede terminar por incapacitarlo, y que el verdadero arte de amar no es evitar el dolor ajeno, sino acompañarlo con presencia y confianza. El río de la vida seguía fluyendo. Teresa aprendía día a día a soltar el control y a confiar en que cada piedra en el camino de su hijo era también una oportunidad para su crecimiento. Antes de dormir, añadía ahora una nueva frase a su ritual: «El amor que libera es el más profundo. La confianza que ofrece espacio es el más grande regalo». En ese nuevo espacio interior, encontraba la paz de quien ha aprendido a amar desde la sabiduría, no desde el miedo. El aprendizaje de Teresa no era lineal. Había días en que la confianza fluía con naturalidad, días en que se sentía capaz de acompañar a Samuel con una presencia serena, sin necesidad de resolver, sin dejarse atrapar por el miedo. Pero había otros en que las dudas volvían como viejas sombras. Cuando Samuel enfrentaba nuevos desafíos, la tentación de volver a las antiguas formas de ayudar aparecía casi sin avisar. Un día, Samuel le confesó que estaba considerando emprender un nuevo proyecto. La idea le entusiasmaba, pero también le aterraba. «No sé si soy capaz, mamá. No sé si debo arriesgarme». El corazón de Teresa se agitó. Su impulso inmediato fue ofrecerle seguridad, decirle que le ayudaría económicamente, que le conectaría con personas que pudieran facilitarle el camino. Pero antes de hablar, respiró hondo. Recordó las palabras del maestro:
El sabio ayuda para liberar, no para controlar. Entonces, mirándolo a los ojos, dijo: Hijo, confío en tu capacidad de decidir. Estoy aquí si necesitas compartir tus dudas, pero sé que este paso es tuyo, y el verdadero aprendizaje vendrá de que sea tu decisión. Samuel pareció aliviado. Por primera vez en mucho tiempo sentía que podía pensar por sí mismo, sin el peso invisible de las expectativas de su madre. Esa noche, Teresa comprendió que había comenzado a recorrer un nuevo camino, el de amar soltando, el de ayudar dejando espacio, el de acompañar sin aprisionar. Pero también sintió la necesidad de profundizar más. En su interior quedaba un residuo sutil de control, ese deseo de ser imprescindible para su hijo, de ser su refugio constante. Volvió al retiro. El maestro la recibió con la misma mirada que traspasaba las apariencias. Antes de que Teresa hablara, el anciano dijo: Hija, cuando el pájaro aprende a volar, la rama que lo sostuvo debe aprender a soltar. Si insistes en ser la rama eterna, impedirás su vuelo. Teresa asintió. Maestro, ¿cómo se suelta desde el amor? ¿Cómo se acompaña sin que el otro dependa de uno? El anciano sonrió. Confucio enseñaba: el mayor amor es el que confía. La mayor ayuda es la que enseña a no depender. Hizo una pausa y añadió: el camino es sencillo de nombrar, difícil de recorrer. Es el arte de ofrecer sin imponer, de estar sin invadir, de amar sin anular. Cada día es una práctica, no temas caer. Lo importante es regresar al centro. Teresa sintió que esas palabras se grababan en su alma. Durante las semanas siguientes hizo de esa práctica su camino cotidiano. Cada vez que su hijo compartía una dificultad, ella elegía estar presente, escuchar, confiar. Había dejado de ofrecer soluciones inmediatas, había dejado de anticiparse a sus necesidades, había comenzado a honrar el espacio de su hijo como un terreno sagrado, donde él mismo debía aprender a caminar. Y algo hermoso comenzó a suceder. Samuel crecía. Sus decisiones eran más firmes, sus palabras más seguras, su mirada más luminosa. Un día, en una conversación tranquila, Samuel le dijo: Mamá, estos meses me he sentido más libre y más fuerte. Tu confianza me ha ayudado más que cualquier otra cosa. Teresa sonrió con lágrimas suaves en los ojos. Comprendía en lo más profundo de su ser que ese era el verdadero fruto de su transformación. Recordó entonces la metáfora que el maestro le había compartido al principio de su camino. Quien sostiene al pájaro sin dejarlo volar, termina por asfixiar sus alas. Ahora veía que Samuel desplegaba sus alas, no porque ella lo empujara, sino porque había aprendido a hacerse a un lado cuando era necesario. Antes de dormir, Teresa retomaba su ritual de la vela, y mientras la llama danzaba, repetía en su corazón: amo dejando espacio, ayudo enseñando a volar, acompaño desde la confianza. Cada día sentía que ese nuevo amor, más sabio, más consciente, fortalecía no solo a su hijo, sino también a ella misma. El miedo seguía apareciendo en pequeñas olas, pero ahora Teresa sabía acogerlo sin cederle el timón. Comprendía que el arte de soltar no es un acto único, sino un camino continuo, y que en ese camino cada paso que damos hacia un amor más libre es un regalo para todos. La vida fluía, el río seguía su curso, y Teresa aprendía a ser como el cauce que acompaña sin aprisionar, que da forma sin detener, que sostiene sin controlar. En el silencio de su alma resonaban las palabras de Confucio: uno enseña más por cómo camina que por lo que insiste en ofrecer. Su caminar había cambiado, y en ese cambio había encontrado la paz más profunda. El otoño se fue desplegando sobre la ciudad como un manto suave. Las hojas caían con un ritmo pausado, enseñando sin palabras una de las grandes lecciones de la vida: saber soltar. Cada tarde,
Teresa salía a caminar bajo los árboles dorados. En esas caminatas encontraba un espacio de silencio fecundo, donde podía contemplar su propio proceso. El miedo que antaño la había gobernado se había vuelto un visitante ocasional, y cada vez que regresaba, ella lo acogía con ternura, recordándole que ya no era su amo. Samuel seguía avanzando en su camino. Cometía errores, enfrentaba desafíos, descubría sus propios recursos, y cada paso que daba, cada elección que asumía, reforzaba la convicción de Teresa. Había aprendido a amar sin anular. Una tarde, mientras contemplaba un pequeño estanque en el parque, recordó las palabras del maestro. El mayor amor es el que confía, la mayor ayuda es la que enseña a no depender. Comprendió que ese amor era un regalo no solo para su hijo, sino también para sí misma. Por primera vez en décadas, Teresa sentía que habitaba su propio centro, que su valor no dependía de cuánto hiciera por los demás, ni de cuán imprescindible fuera para su hijo. Había recuperado un espacio interior donde podía respirar, crear, ser. Se dedicó a pequeñas cosas que había postergado durante años. Retomó la pintura, comenzó a escribir un diario, se permitió tardes de lectura sin culpa. Y en ese florecimiento personal descubría una nueva fuente de alegría que no dependía de nadie más. Un día, Samuel la invitó a cenar. Durante la comida le dijo: «Mamá, te veo distinta, más tranquila, más tú, y eso me hace bien». Teresa sonrió. No necesitaba explicar demasiado. Samuel, en su intuición, comprendía. Después de cenar, mientras caminaban juntos por las calles iluminadas, Samuel añadió: «Gracias por acompañarme así, sin querer resolverlo todo, sin querer protegerme de todo. Eso me ha ayudado más de lo que puedes imaginar». Teresa sintió que su corazón se llenaba de una paz serena. Sabía que este era el fruto más verdadero de su viaje. Haber aprendido a amar de una forma que fortalece, no que debilita. Al regresar a casa, encendió su vela con un gesto pausado, y mientras la flama danzaba, se permitió un pequeño ritual simbólico. Tomó un cuenco de cerámica que había comprado tiempo atrás, lo llenó con agua fresca y en ella dejó caer 5 pétalos de lavanda. Uno por cada momento en que había aprendido a soltar, a confiar, a amar sin controlar. Mientras los pétalos flotaban, susurró: «El río fluye, la vida enseña, el amor verdadero no encadena. Hoy renazco como madre que acompaña sin destruir». El gesto era sencillo, pero profundo. Un recordatorio tangible de que su transformación era real y de que cada día era una oportunidad para renovar ese compromiso con ella misma y con su hijo. El viento de la noche susurraba entre las ramas, y en ese murmullo Teresa escuchaba el eco de las palabras de Confucio: «Donde no llega la palabra, el silencio enseña». Había aprendido a confiar en ese silencio, y en él encontraba ahora la fuerza para caminar con un amor más libre, más consciente. El río de la vida seguía fluyendo. Y Teresa, como el cauce que lo acompaña, había aprendido el arte de sostener sin detener, de amar sin destruir. Si esta historia tocó tu corazón, comenta: «Yo también lo viví». Tu experiencia puede iluminar el camino de otra persona. Y si este video resonó en tu alma, no camines solo. Confucio decía: «Donde hay búsqueda sincera, debe haber camino compartido». Haz clic en suscribirse y acompáñanos en este círculo de sabiduría. El tiempo no espera. Y cada nuevo video aquí puede ser un paso más hacia tu paz interior. Suscríbete ahora.